Para continuar con la lectura del libro de Finley, en la cual hace el cálculo de la elasticidad que tienen los precios de los bienes con respecto al precio de los factores, es necesario calcular primero algunas variables que nos van a servir para el cálculo de esta elasticidad. En concreto, a qué es igual la relación de precios de los bienes y a qué es igual la relación del precio de los factores. Y para poder encontrar el valor de esas relaciones, vamos a hacer uso del cálculo del productor, el cual se basa en la maximización de beneficios. Esto lo vamos a hacer para ambos sectores de producción, es decir, para el bien X y el bien Y. Y planteamos entonces el problema de maximización. Es decir, los beneficios son iguales a el ingreso total menos los costos totales, y los costos totales a su vez son iguales a los costos variables y los costos fijos. Vamos a hacer el mismo problema para el sector Y. Entonces, si tomamos las derivadas con respecto a los factores, vamos a tener que la derivada del factor, con respecto al factor capital es igual a el precio por la derivada de la función en su forma intensiva. Recordemos que la forma intensiva es cuando dividimos la función de producción entre el factor trabajo, y esto nos da una X minúscula. Y al término que multiplica a el capital, es decir, a la R. Por condiciones de primer orden, esto se igual a 0, y tenemos lo mismo para la derivada con respecto al trabajo. Expresamos con una comita la derivada de la función de producción en su forma intensiva menos el término o la derivada del término que tiene expresado al trabajo, y eso también por condiciones de primer orden es igual a 0. Haciendo el mismo procedimiento, las derivadas para el sector Y, tenemos algo, las derivadas similares o iguales, solamente que para el sector Y. Representamos la función de producción en su forma intensiva de Y, del bien Y, como una Y minúscula. Despejando para el sector X al pago de los factores a R y a W. Esto se puede hacer porque por condiciones de primer orden esto está igualado a 0, por lo tanto, si la diferencia es 0, eso querría decir que esos dos componentes que se están restando son iguales. Y del lado de Y tendríamos lo mismo. Dijimos que lo que se paga en ambos sectores es lo mismo, y por lo tanto la R es la misma en el sector X que en el sector y la W también es la misma. Bien, teniendo en cuenta estas dos igualdades de W y de R, vamos a tomar ahora la división de P sobre X. A esta fracción, que es un precio relativo, le vamos a llamar P minúscula. Esta derivada que aparece en el numerador es la que se toma de la primera ecuación del sector Y. El denominador también se toma de la primera ecuación
pero de la igualdad que está del lado izquierdo, es decir, la del sector X. Ahora, ya tenemos esta relación de P sobre X, que la vamos a ocupar más adelante, y ahora vamos a hacer la relación, o vamos a ver a qué es igual la relación W entre R. Esta relación la vamos a tomar ahora de ambas ecuaciones. El primer término W lo vamos a tomar de la segunda ecuación, donde está la igualdad de W, del término que está del lado izquierdo, es decir, del sector X. La R también la vamos a tomar del lado izquierdo, pero de la primera ecuación, con la finalidad de tener agrupados en una fracción a un solo bien. Esto es igual, si tomamos en cuenta que la W es la misma y la R también es la misma para ambos sectores, lo que se tiene del otro lado de la igualdad, es decir, del lado derecho. En el numerador aparece a que es igual W para el sector y en el denominador tomamos la igualdad de R para el sector Y. Bien, esto es una forma de expresar W entre R y ahora nos vamos a fijar en la primera ecuación y vamos a quitar a la R. Vamos a dejar solamente la igualdad del primer término que aparece a la derecha, perdón, a la izquierda de R y al que aparece a su derecha. Vamos a trabajar con esa ecuación primero y vamos a tomar en cuenta la ecuación, o vamos a tomar nota de la ecuación que aparece marcada con una flecha amarilla, porque vamos a hacer el mismo procedimiento para esa ecuación. Entonces primero vamos a trabajar con la ecuación de arriba, la que está la que hicimos al final de esta hoja, y después vamos a trabajar con la ecuación que está marcada con la flecha amarilla. Entonces ténganla en cuenta. Si tomamos entonces esta división y la dividimos entre el precio de Y, vamos a tener del lado derecho, perdón, del lado izquierdo, precisamente a la relación de precios o los precios relativos, es decir, lo que se definió como una P minúscula. Y del otro lado es, al dividir P sub Y entre P sub Y, se hace 1. Y esto es igual a la tasa de interés real. Lo que teníamos era R entre P sub Y, que la vamos a representar como una R minúscula, y es la tasa de interés real. Como ya lo había dicho, la relación de precios, y eso implicaría entonces, sustituyendo solamente esa P minúscula, que R es igual a la relación de precios por la derivada de la función de producción en su forma intensiva, y también es igual a la derivada en su forma intensiva de Y. Esto implicaría entonces, despejando de aquí a la relación de precios, como Y' entre X'. Esta relación es la que vamos a tener en cuenta para hacer el cálculo de la elasticidad. Entonces, por eso está marcada en rojo. Hay que tenerla también marcada o a la mano para seguir después con la elasticidad. Como segundo paso vamos a tener ahora sí la ecuación que habíamos marcado con amarillo, y también la vamos a dividir entre P sub Y. Entonces del lado izquierdo lo que vamos a tener es
a los precios relativos que multiplican a la derivada de la función de producción en X con respecto a K, que va a ser igual a la derivada de la función de producción en su forma intensiva con respecto a K, y esto es igual a W minúscula, teniendo en cuenta que estamos dividiendo a W entre P sub Y. Por lo tanto, esa W va a ser el salario real. Sustituyendo ahora sí lo que es la relación de precios, vamos a tener que es la P minúscula que multiplica la función de, perdón, a la primera derivada que tenemos arriba, va a ser igual a Y menos menos la K entre L, es decir, la K minúscula, que multiplica a la derivada de la función de producción en su forma intensiva del sector Y. Es decir, estamos sustituyendo las productividades marginales que habíamos encontrado en el video anterior, que están multiplicando ahora en primer lugar del lado izquierdo al precio, y del otro lado, como habíamos encontrado, dividiendo entre Y, va a ser solamente la derivada de la función de producción en su forma intensiva de la productividad marginal. Y eso lo vamos, vimos que es igual a W real. Se dice entonces que la relación capital-trabajo en el sector Y es mayor que en el sector X. Por lo tanto, estamos haciendo o representando mediante esta desigualdad que el bien Y es intensivo en el uso del capital. Y esto para todo valor de la relación capital-trabajo en los reales. Tomando ahora la W minúscula y la R que acabamos de encontrar, podemos sustituir justo esta W que encontramos al último y la R minúscula como las productividades marginales. Y hemos encontrado ahora esa relación W entre R que vamos a llamar teta. Esto sucede para el sector X y también para el sector Y. Recordemos que hay una doble igualdad para R y también para W. Teniendo en cuenta que estamos agrupando numerador y denominador por sector, es decir, para X y para Y. Bien, podemos obtener ahora sí que ya tenemos el valor de la relación de el pago a los factores W entre R, su derivada con respecto a la relación capital-trabajo, es decir, K minúscula, que es igual a K entre L. Sustituimos solamente lo que es el valor de teta, todavía no se hace la derivada, y lo que estamos expresando entre paréntesis es el valor de teta que acabamos de encontrar atrás. Esta derivada es mayor que 0, se queda como ejercicio encontrar esa derivada y explicar por qué es mayor que 0. Bueno, ya nos dimos cuenta que hay un signo negativo, pero se queda de tarea explicar por qué es mayor que 0, así como hacer esa misma derivada, pero ahora para el sector Y. Tomen en cuenta que lo que estamos viendo es el inverso de la derivada. Y esto se hace porque es una función monótona creciente y por lo tanto podemos expresar su inverso.